Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo para todas las personas que nos ven o nos escuchan a través de las diferentes redes sociales. Hoy en una emisión más de este programa, Hablemos de Derecho Electoral en asocio con la Voz del Derecho del doctor José Gregorio Hernández. Y hoy nosotros tenemos una invitada muy especial, un tema novedoso para algunos, pero que tiene mucha relevancia dentro del contexto del derecho electoral colombiano. Hoy vamos a hablar de estrategia base para las elecciones en Colombia. Nos va a acompañar la doctora Kelly María Manotas Ginás, es abogada de la Universidad de Cartagena, contadora pública de la Universidad San Martín, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Democracia, Régimen Electoral de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, doctora Kelly. Es un placer estar en esta mañana con usted, doctor Fabio, y estar en el programa Hablemos de Derecho Electoral. Cuando estaba leyendo mi presentación me quedé sorprendida porque yo creo que somos más que títulos, pero me di cuenta que hemos estudiado un poquito, ¿no? Sí, doctora, pues eso denota precisamente el conocimiento y la experiencia que usted tiene para la realización de este programa. Como lo menciona, el título es novedoso, para algunos les puede resultar extraño porque este título de estrategia base con con V para las elecciones en Colombia, pues no es muy común. Entonces, doctora Kelly, explíquenos o cuéntenos de dónde surge la idea o la necesidad de escribir sobre el derecho electoral. Pues, Doc, hace ya algún tiempo hemos venido en este proceso de estar en campañas electorales. Y bueno, ya cuando tú inicias en este tema de derecho electoral, en algunas ocasiones te vas dando cuenta que tienes que entregar a los demás lo que sabes hacer, ¿cierto? Hace algún tiempo, más de 12 años, creo yo, empezamos con este propósito de irnos especializando única y exclusivamente en materia electoral. Y nos dimos cuenta que, bueno, en las campañas electorales siempre va a ser necesario la presencia jurídica o de abogados que puedan guiar sobre ese terreno desconocido para algunas partes de la campaña, tanto para gerentes como para el propio candidato. Entonces ahí nos surgió la idea de, venga, condensemos lo que sabemos hacer en un escrito, y ese escrito fue produciendo capítulos, y esos capítulos a su vez se condensaron en el libro que hoy estamos presentando con el Colegio de Abogados Electorales. Sí, señor. Explíquenos, doctora, entonces, ¿en qué consiste una estrategia base? Pues, Doc, a partir, y quiero que esto quede como muy claro para todas las personas que nos escuchan.
el libro tiene una estructura, una metodología que lo que busca es condensar en su título cuál es esa estrategia. Entonces, base no es un error de ortografía, como muchos dicen, pero ¿por qué escribes base con V? No, base es una sigla que consolida 4 tácticas: vigilancia, auditoría, seguimiento y educación electoral. Entonces tenemos que esa es la estrategia jurídica que así hemos denominado base para todas las campañas electorales en Colombia, en donde obviamente se haga uso del voto popular. Eso es lo que nos consolida el nombre del libro y es lo que vamos a explicar a través de todo el libro y cómo es la estrategia de base. Sí, señor. Doctora Kelly, usted lo ha definido muy bien. De verdad que también tenía pues la inquietud desde el comienzo que vi el título, pero ya pues leyendo su libro, que pues tengo la oportunidad de estar firmado por usted, que muy amablemente nos lo obsequió, y además que sí veo que es una herramienta importante y casi que indispensable para todas las personas que de alguna forma pues nos gusta el derecho electoral y trajinamos por estas líderes del derecho que muchas veces son complicadas. Entonces, doctora, dentro de la estructura del libro usted nos plantea 2 bloques. La primera parte conceptual y sustancial y una segunda parte base como estrategia jurídica. Hablemos de las 2 estrategias. Yo creo que lo ha definido muy bien, doctor Sepúlveda. Efectivamente, el libro está consolidado en 3 grandes capítulos. El primer capítulo nos habla de todo el proceso electoral y sus etapas. Y lo que yo he pretendido realmente en este primer capítulo es acercar a cualquier persona que tenga esa inquietud de cómo se hacen los procesos electorales en Colombia. Porque también me he dado cuenta que hay muchos candidatos que tienen esa idea de postulación, esas ganas de servirle a la comunidad, pero no saben en qué se están metiendo, no saben cuáles son los principios jurídicos, no saben cómo se lleva un proceso electoral, ni siquiera tienen conocimiento de qué es un proceso electoral. Entonces, cualquier persona que pueda tener el libro en su mano, lo que se va a encontrar en este primer capítulo es precisamente qué es el proceso electoral, cuáles son sus etapas y en cada una de esas etapas, cuáles son las actividades que realiza la organización electoral y a la que nosotros como candidatos, como futuros gerentes de campaña o como partidos podemos acercarnos, ¿cierto? Porque recordemos, y esto es muy importante, que la campaña electoral son 4 meses, pero el proceso de organización electoral se da 1 año antes de ese día de elección, ¿cierto? Entonces, para llegar a ese día de elección hay que tener unos temas previos que hay que preparar, que hay que planear, y yo creo que en esta primera etapa hacemos eso. Damos a conocer todos esos, cada uno de esos pasos necesarios para llegar a ese día de elección. Luego, en el segundo capítulo, lo que vamos a encontrar son todos esos requerimientos ya internos, desde la idea de postulación de los candidatos hasta llevar el candidato a ese proceso de campaña electoral. Es muy importante, Doc, y yo quisiera anotar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos conciencia, y yo creo que usted me va a dar la razón, si tuviésemos conciencia de lo importante que es, por ejemplo, aplicar una matriz de calidades, requisitos e inhabilidades a un candidato desde su conocimiento como candidato, tendríamos menos revocatorias de inscripción y mucho menos procesos de nulidad electoral, porque sabríamos ya si el candidato se encuentra o no en riesgo de ser revocado o una posible demanda electoral. Entonces yo creo que es muy importante que el candidato, la gerencia de la campaña, los mismos partidos tomen este segundo capítulo y digan, bueno, vamos a hacer aquí, como dice uno, la clasificación o el checklist
de nuestros candidatos, porque desafortunadamente hoy en día lo que vemos es que muchos partidos abren las convocatorias para dar aval, pero esas convocatorias son tan generales y tan impersonales que no pasan por algunas veces por filtros de depuración, y eso lo que nos lleva es, como nos hemos dado cuenta, a muchos procesos de revocatoria de inscripción en etapa previa o a nulidades electorales después de la elección. Usted ha dicho algo muy importante y que vale la pena recalcar, y es que hay mucha improvisación por parte de la mayoría de campañas y candidatos por el mismo desconocimiento del calendario electoral, de las mismas normas, ¿sí? Y esto, pues, es lo que conlleva que se presenten muchas equivocaciones que a la larga, pues, les cuesta dinero a los candidatos y a las campañas, porque terminan con una nulidad de la inscripción o una nulidad de la elección, o no saben cuidar los votos, en fin, todos esos detalles que vamos a profundizar ahora. Como usted lo dice, lo que se busca es la profesionalización de las campañas electorales en Colombia, y que este libro sea una herramienta indispensable para ello. ¿De qué forma entonces aplicarían ellos toda su estrategia, la estrategia base de su libro? Yo siempre he sido convencida, o estoy convencida más bien, que una campaña electoral no nace 4 meses antes de la elección. Una campaña electoral nace desde el mismo momento en que el candidato tiene esa idea de postulación. Y yo digo que esa idea de postulación nace con el servicio a la comunidad y el mismo servicio al Estado, ¿cierto? Uno debe tener esas vocaciones bien desarrolladas para poder servir, porque esto es un acto de servicio realmente. Entonces, a partir de esa idea de postulación, ese posible candidato que ahora sola en ese momento, digamos mucho antes de la campaña, solo tiene esa mera expectativa. Puede que ese candidato en ese momento no tenga ni siquiera partido, no pertenezca a ningún partido o no haya escogido de pronto la forma en que quiere postularse o a través de qué medio va a postularse. Entonces, a partir de esa idea de postulación del candidato, ese candidato tiene que iniciar un proceso de planeación jurídica. Fíjese que es muy importante lo que le estoy comentando. La planeación jurídica no nace 4 meses antes de la elección. La planeación jurídica nace desde la idea de postulación. Y esa idea de postulación nos debe llevar a que el candidato tenga todas las características necesarias y las calidades, los requisitos y obviamente la ausencia de inhabilidades para una posible postulación. Entonces, es muy importante para mí que hoy quede sentado y sembrarle esa semilla a todos los abogados, que nosotros somos importantes desde el inicio de que de esa idea de postulación o de que ese candidato quiere o tiene la necesidad de lanzarse a algún cargo público, a alguna corporación pública. Porque, doctor, me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen esa vocación de servicio, pero no saben dónde se encuentran ubicados al momento de una elección. Entonces, eso es muy importante. Luego que ya se decide por qué medio van a postularse, ya sea por un partido, un movimiento, un grupo significativo de ciudadanos, es ahí donde viene la segunda intervención jurídica del abogado en ese proceso de planeación, porque no solamente se trata de tener esas calidades y requisitos, sino venga, ahora sí, ¿cuáles son los requisitos y por qué medio voy a consolidar esa idea de postulación? Y vemos, y usted me va a corregir si miento, vemos que las convocatorias de aval de los partidos casi que se abren un mes antes de la inscripción, ¿cierto? Y vamos, en un mes, Doc, donde al final se consolidan más de 120,000 inscripciones. ¿Usted se imagina el movimiento tan grande que es eso para los partidos o la misma inscripción de grupos significativos? Entonces, yo creo que en esas fases o en esos momentos de acompañamiento siempre debe haber
la figura jurídica o el abogado asesor o el abogado consultor que esté guiando y orientando esos procesos. Es muy interesante. Sí, es importante. Uno considera de que los partidos tradicionales, los grandes movimientos y todo, pues tienen su departamento jurídico, pero que realmente no recalcan sobre eso porque casi que le trasladan toda esa responsabilidad al candidato, cuando es una responsabilidad compartida. Y máxime cuando nosotros vemos que en las ciudades apartadas de las capitales, pues es donde más, menos acceso a este tipo de información se tiene en los municipios. Entonces, muchos candidatos a las alcaldías o a los consejos municipales se quedan huérfanos de todo ese apoyo que les debe de dar el partido. Pero para eso precisamente es que está su libro, doctora, para que la gente lo pueda entender y lo pueda tener como referente en eso. Entonces, cuéntenos ya de qué forma se minimiza el riesgo electoral con una estrategia base definida. Maravilloso, Doc. Esa es la segunda gran parte del libro. Porque la primera, bueno, explicamos ya todo el asunto sustancial, ¿cierto? Ya le dijimos, el que se encuentre con el libro en la mano va a tener como una metodología, una técnica. Entonces, el primer y segundo capítulo van a ser esa parte sustancial, esa parte normativa, ese paso a paso de encontrarnos con la organización electoral, de saber qué hay que hacer para ser un candidato, cuáles son todas esas reglamentaciones vigentes, porque usted sabe que en materia electoral, bueno, cada elección trae sus propias resoluciones por parte de la organización electoral, pero digamos que aquí en el libro damos un modelo, damos por sentado, mire, estas son las resoluciones o todo el aparato normativo que saca la organización electoral en cada una de las elecciones. Luego de esa parte, entonces nos venimos a un tercer gran capítulo realmente en el libro, y es cómo se realiza la estrategia. Y mire que a través de todos estos años me he podido dar cuenta que hay diferentes abogados que utilizan otros títulos para consolidar la estrategia electoral. Así que tenemos control electoral, vigilancia electoral, en algunos casos también podemos decir defensa electoral. Estos son como métodos o palabras que van acuñando cada abogado en su consolidado de qué debe hacerse en una campaña electoral. Pero casi todas, o es lo que yo me he podido dar cuenta a través de este ejercicio de varios años ya, casi todas esas estrategias se consolidan únicamente en el tema de vigilancia electoral. Es decir, en que la campaña, el día de elecciones, tenga sus testigos electorales, de pronto un auditor, y hasta allí llega como el ejercicio. Y luego en la parte postelectoral se van a la defensa de campaña, a la defensa de la elección o de los votos, que es generalmente para lo que nos suelen contratar a los abogados en el tema electoral. Cuando alguien siente que los votos se están perdiendo, entonces llame a qué abogado electoral llamamos. Pues la idea es corregir realmente esos baches o esos huecos que se presentan en ese proceso de planeación jurídica de la campaña. Yo creo fielmente que en vigilancia, obviamente, nosotros debemos tener la estructura de testigos, pero si nosotros no tenemos y consolidamos en la etapa preelectoral para llegar a esa etapa, a ese día electoral con testigos electorales, con auditores, con un buen equipo interdisciplinario que produzca resultados y que maneje la data de la información de la elección, pues no vamos a tener un buen postelectoral. No vamos a tener una buena ruta de defensa jurídica electoral para los votos, que es muy importante. Entonces,
ese primer proceso es vigilancia. ¿Conformado por quién? Por un equipo multidisciplinario, abogados, ingenieros, ¿cierto? Procesadores de datos, además, quien realice en mesa o en sus comisiones escrutadoras esa defensa. Entonces, ya que tan especializado es nuestro equipo, eso depende de lo económico que sea la campaña o de el gran gasto que tenga la campaña. Mire, un ejemplo claro, testigos electorales en campaña Petro, punto de discusión para Consejo Nacional Electoral en topes de campaña. Si ellos hubiesen hecho una planeación adecuada, hubiesen sabido desde el inicio que ese gasto había que tenerlo incluido en la campaña, ¿cierto? Entonces, esos son los, digamos, tips que desde la parte jurídica, aunque no somos ingenieros, aunque no estemos procesando los datos, sabemos que deben incluirse. Entonces, vigilancia, un componente muy importante. Auditoría. Estamos de la mano con los ingenieros en este proceso. Mucho más cuando estamos a puertas de que el nuevo código electoral nos traiga otros mecanismos de votación, ¿cierto? Entonces, los auditores se convierten en los mejores amigos de los abogados y de los candidatos. Los ingenieros de sistemas se convierten para el procesamiento de los datos y para el procesamiento de los votos en los mejores amigos de los abogados y de los candidatos. Es importante tener en cuenta con los auditores que no solamente en el proceso de escrutinios es donde los vemos. Ellos han venido haciendo una tarea con auditoría de software, con registraduría, y nosotros debemos ir entrenándonos en toda esa información que ellos les van dando, porque ese va a ser el resultado y la información que se va a utilizar en el postelectoral. Entonces ya tenemos vigilancia, auditoría, seguimiento. En el seguimiento está consagrado absolutamente todo lo necesario para que nosotros desde la primera fase, que es la fase preelectoral, podamos tener las normas actualizadas de la organización electoral, los encuentros oportunos con la organización electoral. Hay campañas que no saben a quién pedirle información. Hay campañas que no saben si se dirigen al Consejo Nacional Electoral o se dirigen a la Registraduría Nacional para obtener cierta información necesaria para la campaña. Hay campañas que no saben si irse a la Defensoría, a la Procuraduría o a los diferentes comités de seguimiento electoral para colocar denuncias pertinentes de lo que puede pasar en un espacio de campaña que puede tener múltiples escenarios. Entonces, seguimiento muy importante. Y educación electoral, que para mí es la base fundamental de la función electoral, incluso desde la campaña, y es hay que decirle, hay que enseñarle al ciudadano cómo votar. Y no solamente es cómo votar por nuestro candidato, es cómo interactuar en este proceso de elección, cualquiera que sea. Entonces yo creo que ahí está la sigla desmenuzada y bueno, ya en acción, en campaña es maravilloso. La última parte del libro tiene actividades específicas y bueno, he hecho un cronograma para que el que sea juicioso se siente y solo sea montar la campaña y ejecutarlo, porque lo que queremos es que la gente aprenda. Y bueno, ese sería como el resumen del capítulo de estrategia base. Y hay algo importante que usted acotaba acá, y es que digamos, la limitante que pueden tener los candidatos o los partidos es la parte económica, pero también por el mismo desconocimiento de la reposición de votos, que además, si no la justifican como debe de ser, pues tampoco les van a dar la reposición como tal, así tenga derecho al tope máximo que establece el Consejo Nacional Electoral días antes a la elección, pero si no sustentan, no soportan esos gastos, que puede ser de la parte jurídica, pues no les van a dar la plata así porque sí. Yo creo que esa es una parte también, sí, una pedagogía importante, ¿sí?
que también desconocen los candidatos, los anticipos de campaña que se pueden dar, ¿sí? Es lo que usted planteaba, ¿sí? Un desconocimiento total de todas las normas, de todos los beneficios que hay para los candidatos y las campañas. Doctora Kelly, dentro de su experiencia de publicar un libro, que no es una labor fácil, ¿sí? No cualquiera publica un libro, y más en derecho electoral, que me imagino que debe estar muy orgullosa de ese logro. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia desde que usted pensó en la realización de ese sueño de escribir un libro sobre derecho electoral. Qué pregunta tan bonita, porque me llena de satisfacción y bueno, recuerdo que esto ha sido un esfuerzo realmente conjunto de muchas personas. Digo, me siento y escribo y ahora qué hago con los que he escrito, qué hago con los que escribí, a quién se lo entrego. Entonces empecé a tocar puertas. Eh, Tengo el orgullo de ser la primera corte de derecho electoral, de democracia y régimen electoral de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, dije, bueno, a la universidad debe interesarle que uno de sus estudiantes escriba sobre lo que se ha especializado, ¿no? Entonces, por recomendación de una persona, toqué la puerta de la universidad y afortunadamente allí me encontré con el doctor Carlos Ariel Sánchez, que me brindó su apoyo y obviamente la Universidad Sergio Arboleda en este momento es quien edita el libro. Y es muy importante su pregunta desde el aspecto académico porque somos, digamos, en este mundo del derecho electoral, pocos los autores colombianos que escribimos sobre derecho electoral colombiano. Entonces, para mí es un total motivo de orgullo y vamos que este libro, la idea es que sea un manual y ese manual pueda servir para que muchos encuentren en él todo el soporte jurídico en campañas. Si es una campaña pequeña, es una campaña que va a tener todo su soporte jurídico con un buen abogado que lo lea previamente y que ya sabe cuál es su ruta o norte a seguir. Pero en campañas grandes obviamente se necesita mucho más organización, pero es la propuesta que se está haciendo, sí señor. Y debo resaltar algo, Doc. Gracias al Colegio de Abogados Electorales, porque con ustedes lanzamos el libro el 14 de diciembre del año inmediatamente anterior. Sí, doctora, fue una experiencia muy agradable, fue en el marco del primer aniversario del Colegio de Abogados de Derecho Electoral, del cual usted hace parte también y nos acompaña en la Junta Directiva, la cual para nosotros es un honor contar con su presencia. Para culminar, doctora Kelly, ¿hay algo que usted de pronto quiera agregar, que considere que se haya quedado allí como la idea sin terminar para que terminemos el programa? Solo unas conclusiones y recomendaciones que creo son de bastante importancia. Uno, si usted es candidato, gerente de campaña o tiene esa idea de postulación, recuerde que el proceso electoral tiene unas etapas y que usted debe acercarse a esas etapas electorales. No espere hasta el último momento. Dos, hay unas formas de intervenir de manera oportuna en ese proceso electoral. Aprovéchelas. Haga las suyas, aprovéchelas. Y yo creo que lo más importante es, 3, hay una relación que usted debe tener con las autoridades electorales. Haga uso de ellas cada vez que las necesite y apropiese de su proceso. El candidato debe ser candidato, el gerente debe ser gerente, el contador de campaña debe ser el contador de campaña, pero de manera previa deben estar enterados de todo lo que hay detrás de una campaña electoral. Creo que eso sería básico. Importante sus apreciaciones, doctora Kelly, que usted ha hecho en este programa. Agradecerle por esa valiosa contribución
al ejercicio del derecho electoral. Para nosotros ha sido un gusto tenerla acá y los invitamos a todos los que nos escuchan o nos oyen a que nos sigan en nuestras redes sociales, Colabo Electoral, en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Próximamente tendremos nuestra página oficial donde podrán ustedes adquirir el libro de la doctora Kelly Manotas. Muchas gracias, doctora Kelly, para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facd22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.